Una cuarta parte de las empleadas del Banco Mundial ha sufrido acoso sexual. Un informe revela que en más de la mitad de los casos el acoso procede de personas con cargo superior a la víctima. Una cuarta parte de las empleadas del Banco Mundial, BM, ha sufrido acoso sexual a lo largo de su carrera en esta organización multilateral, según una encuesta interna entre los trabajadores del istmo. Los sondeos revelaron además que 313 trabajadores entre hombres y mujeres han sido víctimas de acoso sexual en 3 o más ocasiones a lo largo de los últimos 3 años y que, de estos, 124 lo han experimentado hasta 5 veces. En el mismo periodo, estos datos alarmantes son un buen reflejo de lo que ocurre aquí. Creo que sí se ajustan a la realidad, consideró una trabajadora del Banco Mundial, con sede en Washington, que prefirió no revelar su identidad. De los 24.000 empleados del BM a nivel global, 5.056 respondieron a esta encuesta anónima en marzo. De ellos, el 57% fueron mujeres, el 40% hombres y el 3% restante optó por no revelar su género al contestarla. Por su parte, el 4% de los hombres que respondieron a la investigación interna aseguró haber padecido hostigamiento sexual por parte de compañeros del Banco Mundial. Abuso de poder. El sondeo definió acoso sexual aquellos casos de peticiones de favores sexuales o cualquier otra acción de naturaleza sexual no consensuada o que haya creado un ambiente intimidatorio. En este sentido, el informe reveló que en más de la mitad de los casos el acoso sexual provino de alguna persona con un cargo superior a la víctima, ya fuese el jefe directo, 20%, o alguien ocupando una posición de rango incluso superior, 35%. Otro de los trabajadores señaló que este tipo de prácticas se respira en el ambiente, sobre todo en casos de trabajadores con contratos de corta duración, STC, en sus siglas en inglés, una categoría habitual dentro del diagrama de la institución fundada en 1944. Normalmente son gente joven que no tienen su futuro garantizado dentro del banco, es decir, un blanco fácil para aprovecharse de ellos, relató el empleado. Otro de los datos relevantes del estudio es que el 36% de las mujeres y el 14% de los hombres dentro del BM han experimentado o sido testigos de episodios de esta índole, lo que sugiere que sucede de manera más habitual que lo reportado en el informe. Este hecho puede tener su explicación en que la mayoría de las personas que sí decidieron dar un paso adelante y denunciar su caso quedaron insatisfechos o muy insatisfechos con el resultado de la demanda, de acuerdo a las cifras del dossier. Así, los trabajadores consultados coincidieron en apuntar que la figura del defensor de los derechos del trabajador dentro del Banco Mundial es poco transparente y muy lenta. Una compañera denunció su caso y, además de la vergüenza que tuvo que pasar, en resolverse varios meses. Al final no le ha pasado al que la acosó y sigue trabajando aquí, relató una de las empleadas. Por otro lado, el lugar más habitual en el que se producen este tipo de incidentes es la propia sede central en la capital estadounidense, aunque un 24% de los casos ocurre durante los viajes habituales de los trabajadores a países donde el Banco Mundial tiene proyectos. En ese contexto, cuando los empleados comparten hotel y después de las reuniones de trabajo, se pueden dar acontecimientos no deseados como invitaciones a las habitaciones. El análisis del Banco Mundial, que teóricamente no debía hacerse público, llega en un momento en que la sociedad estadounidense vive inmersa en una gran polémica tras el enorme escándalo que rodea a Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood, acusado por decenas de mujeres de presuntos comportamientos sexuales abusivos y supuestas violaciones.
Estas denuncias han animado a mujeres de todo el mundo a compartir sus propias experiencias de agresiones sexuales en las redes sociales, por ejemplo, a través de la campaña